La grabación se iniciará. 1 para fines de evidencia, 2 para aquellos que tengan dificultades en la conexión durante la misma, pues posteriormente puedan ponerse al día en lo tratado, pues con la grabación, la cual permanece durante 30 días, no olvidarlo, ¿verdad? Y después, pues ya, no nos da acceso a ella. Ok. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver el complemento de lo que nos quedamos ayer. Si me hacen el favor de compartir la presentación. No me acuerdo si subí las atípicas, ¿no? Pero bien. ¿Dónde nos quedamos? ¿Logran verlo? Y es que... ¿Va a agregar algo aquí, doctor, o ya pasamos a la siguiente? ¿Perdón? ¿Va a decir algo más en esta parte? Aquí nos quedamos ayer. No, ya ¿Ya? quedamos Okay. bien. Claro. Empiezo. Sí. Bueno, tanto el Nelson como la guía de práctica clínica mencionan que el diagnóstico es principalmente clínico. Sin embargo, hay algunas situaciones que mencionan donde sí es necesario o recomiendan utilizar una prueba diagnóstica. La radiografía en póster anterior y lateral se recomienda en pacientes que necesitan hospitalización, que presentan fiebre aguda y dolor abdominal inexplicable porque no tienen síntomas respiratorios, neumonía grave o complicada y un fracaso terapéutico después de haberlo iniciado después de 48 a 72 horas. Y la oximetría de pulso se recomienda en todos los pacientes, principalmente en aquellos donde se sospecha de hipoxemia. El hemocultivo puede hacerse en niños que no mejoran o tienen un deterioro clínico, en caso de neumonía grave, moderada o complicada. Y la ultrasonografía menciona el Nelson que cuando se tiene puede ser un recurso que ayude a sustentar el diagnóstico, pero es principalmente para las complicaciones, al igual que la tomografía computarizada. Ok, ya vimos el requisito de esa. La cifra de leucocitos debe ser la que supera la normal para la edad. Si alguien googlea en un momento dado cuánta es la cifra de leucocitos a los 6 meses de edad, a los 9 meses de edad o a los 12 meses de edad, van a ver que no es la misma cifra que a los 2 años, que a los 4 años, que a los 5 años. El problema de la edad de los niños. Entonces tiene que ser, para que yo le dé la validez, que se salga del rango máximo que puede ser normal para esa edad. Hay que buscar la tabla, hay una tabla, okay, en internet, con la cual ven cuánto debe ser la cifra de leucocitos por edad, para poder hacer una interpretación adecuada. ¿Okay? No, como dice el libro, ¿verdad? Pues vamos a ver que en los niños muy pequeños, pues 15.000 puede ser normal, cuando para los adultos 15.000 es una leucocitosis elevada. El cultivo de líquido pleural solo está indicado si hay derrame, por lo que en todos los demás debe ser en base a la clínica, el diagnóstico, ¿verdad? Porque no, y la presunción de cuál es el agente, pues decimos, tenemos que usar la herramienta de clínica para poder establecer el inicio del tratamiento, ¿ok? Porque al principio no voy a tener el germen aislado. El hemocultivo que nos mencionan es positivo según el germen entre el 10 y el 20%. Y solo es útil si yo no encuentro una respuesta adecuada después de 72. Ok, a los que les tocó vacunación están dispensados, es correcto, definitivamente, ¿verdad? No tienen falta de asistencia. Porque les toca COVID, por favor no fallen a su segunda dosis. Esto es lo que nos aproxima a que ya todos podamos venir a tomar la clase, ¿verdad? Y de regresar a los campos clínicos también, ¿verdad? Nos van a pedir 14 días, mínimo 14 días después de recibir la segunda dosis. Entonces, por favor, están totalmente dispensados los que les corresponde, de acuerdo al mes de nacimiento, y donde ustedes así se maneja, de acuerdo a su mes de nacimiento, es el día que tienen que acudir por su segunda dosis. Desde luego y definitivamente están dispensados de acudir. Es mucho más importante recibir la segunda dosis que la sesión. Ok, pues luego se pondrán al día viendo la grabación.
Entonces, ¿por qué? Porque además el hemocultivo llega 72 horas después. Yo a mi paciente no lo puedo dejar 72 horas sin tratamiento, porque neumonía es una de las causas de muerte en niños todavía, ¿verdad? Entre el listado de las causas de muerte infantil, la neumonía y sus complicaciones es todavía una causa de muerte. Entonces no puedo esperarme hasta tener la comprobación de cuál es el agente para dar el tratamiento, y esto me obliga a aprender a manejar cuáles son los datos que me permiten establecer la probabilidad diagnóstica. Ok, la siguiente. Ah, correcto. Y con respecto al tratamiento, tanto el Nelson como la guía de práctica clínica lo dividen de acuerdo a la gravedad del cuadro clínico. En casos ambulatorios donde hay casos leves, tanto el Nelson como la guía de práctica clínica recomiendan iniciar con dosis altas de amoxicilina, o sea, 90 miligramos por kilogramo por día, cada 12 horas en un periodo de mínimo 10 días. La guía de práctica clínica especifica 10. Y como segunda opción se puede agregar a la amoxicilina el ácido clavulánico, y el Nelson menciona que también se puede usar la cefuroxima. Y la guía menciona que en el caso de alergias a la penicilina se puede utilizar acitromicina, claritromicina o eritromicina. Y ya en los casos de hospitalización varía de acuerdo al estado de inmunización del niño. En caso de niños que no tengan vacuna contra neumococo o que no tengan la pentavalente, se recomienda utilizar ceftriaxona o cefotaxima. Y, perdón, se me olvidó mencionar, en dado caso de que haya una alta prevalencia de resistencia a la penicilina. En caso de niños que están vacunados y que el lugar donde están se encuentra con una baja resistencia a la penicilina, se puede utilizar ampicilina o penicilina por vía intravenosa. Y la guía de práctica clínica también menciona que puede utilizarse paracetamol en caso de fiebre, a dosis de 15 miligramos por kilogramo por dosis. Ok, hablamos de las complicaciones, ¿verdad? Que es lo otro que estaríamos establecido, ¿verdad? Entonces recordar que voy a añadir otra parte precisamente por eso la importancia de dar un tratamiento inicial. El tratamiento inicial, vamos a decir que en cierta forma es empírico, basado en los datos que nos permiten pensar cuál es el agente etiológico y por lo tanto dar el tratamiento inicial, ¿verdad? Y la evolución y respuesta del paciente en las siguientes horas es la que nos va a inclinar la balanza, o necesitamos un estudio, una reexploración primero, ¿verdad? Y encuentro un síndrome que puede ser de derrame, pues entonces tendré que pedir un estudio para confirmar que es un derrame, porque si no lo dreno, pues no va a haber una respuesta adecuada al tratamiento. Y no es que el tratamiento haya sido inadecuado de inicial, sino que tengo una complicación. Estar vigilando igual, ¿verdad? Se puede ir por vía hematógena hacia hueso o hacia la articulación o incluso a las meninges. Como les digo, por eso no puedo retrasar el tratamiento. La siguiente, por favor. Y entre los criterios de referencia se encuentran edad menores de 6 meses, deshidratación grave, rechazo a la vía oral que requiera de un tratamiento de una vía parenteral, falla de tratamiento ambulatorio después de 24 a 48 horas, perdón, de 48 a 72 horas, saturación menor a 92%, la presencia de apneas, familiares confiables que no puedan identificar los signos de alarma, inmunodepresión, aspecto tóxico y la neumonía complicada, ya sea con derrame pleural, empiema, absceso, etc. Y con respecto a la prevención, pues son similares a las de las infecciones de vías respiratorias altas, que son el lavado de manos, evitar la exposición al humo del tabaco, mantener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, y la vacuna contra neumococo, la vacuna anual contra la influenza y la vacuna pentavalente. Gracias. La siguiente. Ok, okay, es mío. Ok, vamos a hablar de la neumonía viral. Acuérdense que, bueno, me avisa que de repente se puede ir el internet, no es muy buena la calidad de transmisión, así es que me avisan si se va. Ok, la neumonía viral.
como ya vimos, ¿verdad? Hay una serie de virus que pueden ser los causales, ¿verdad? Están los factores de riesgo. Lo que nos interesa es lo que está aquí abajito en amarillo. Tener en cuenta que va a afectar a niños, ¿okay? Que primordialmente afecta a lactantes y niños mayores de un mes, pero menores de 5 años. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya dijimos, su comportamiento clínico va a ser muy similar al de las atípicas. Y que ya dijimos que la edad era uno de los datos, uno de los dos datos que necesitamos para diferenciarla y decir, a este no le voy a dar un antibiótico, pero esta es una bacteriana atípica y por lo tanto tengo que darle antibiótico. ¿Okay? Entonces la importancia es esta de la edad, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Y ya dijimos, el nombre pues se toma de la parte que esté afectada en un momento dado, y por qué se le llama traqueobronquitis, por qué lo llamo bronquiolitis, y cuándo lo voy a llamar neumonía, cuando están afectados los alveolos, ¿okay? Los conductos alveolares. La siguiente, por favor. Las manifestaciones clínicas, pues siempre, casi siempre están precedidas de un problema de vía respiratoria alta, de tal manera que si el paciente me llega en las primeras horas de la enfermedad, la voy a diagnosticar como infección respiratoria de vía alta, que necesito los signos sintomatológicos de que se encuentra en la parte baja, y que el principal habíamos dicho que era la taquipnea. Y los principales, son la taquipnea, las sibilancias, los signos de dificultad respiratoria, cualquier tiraca, cualquier nivel, y desde luego los estertores alveolares. ¿Ok? El más sensible, sobre todo en los niños pequeños, como mencionamos, menores de 5 años, es la taquipnea. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y entonces tenemos este cuadro que nos aparece abajo, donde ahora sí va a decir, estas son las características de la bacteriana típica. ¿Okay? Estas son las características de la de bacteriana de curso atípico o por otros agentes no bacterianos, como el Girovechi, que vamos a utilizar. Ejemplo, ¿verdad? Y estos son las de la viral. Como verán, el dato que nos ayuda es la edad. ¿Ok? El inicio, ok, pero no tanto. La fiebre no nos sirve. La taquipnea no nos sirve. La dificultad respiratoria no nos sirve. ¿Por qué? ¿Ok? No nos sirve porque lo puede tener o no tener, no me ayuda para diferenciarlas. ¿Están o no están en las tres? ¿Okay? Entonces no me sirve para hacer la diferencia, yo los eliminaría de la tabla. ¿Ok? Ya dijimos, ¿verdad? El estado general, ok, lo puedo ver, ok. El paciente se ve mal en la bacteriana, puede no verse, no se ve mal en las otras. Como dijimos, de la típica, ponerle el título, es que dice NAC bacteriana, pero es típica. Hay que ponerle nosotros que es la típica en la que tiene esto. Y como verán, la tos tampoco nos sirve. ¿Ok? Lo que nos sirve es la auscultación, lo que acabamos de mencionar. Nos sirve para diferenciar la típica de la que no lo es. No nos sirve para diferenciar, dice, este cuadrito no nos sirve para diferenciar la viral de las de curso atípico, sean bacterianas o no. No sirve el cuadrito, me perdona el que lo creó, pero no me sirve. Me sirve para diferenciar cuál es la típica de la que no lo es. ¿Ok? Y es válido, lo compro. ¿Ok? Y no con todos los datos. ¿Ok? Con los 3 datos que acabamos de mencionar. La siguiente, por favor. Es lo que decimos, mucho cuidado porque las tablas no. Entonces, como vimos, como hemos estado viendo, la fiebre
no es útil para diferenciar virales de bacterianas. La edad es importante para considerar a la viral con respecto a la típica. La mayoría de los síntomas en signos y clínicos son indiferenciados en ambas. Yo sé que no está la diapositiva, o sí está la diapositiva, sí está, ¿verdad? Es que no subí la otra presentación, la de las atípicas. Para las atípicas va a presentar, va a compartir su computador y su presentación, creo que Diego. Y yo le voy diciendo cuando se detiene y voy complementando. No subí la presentación ya con los arreglos como esta. Es importante una buena exploración física del área pulmonar con los 4 componentes que mencionamos, ¿verdad? Y establecer si se integra o no un síndrome de condensación o derrame. ¿Okay? No se integra síndrome de condensación o derrame ni en la viral ni en las atípicas. Solo en la bacteriana típica se integran estos síntomas. La siguiente, por favor. Las radiografías que ustedes van a ver, miren, por ejemplo, una neumonía viral de una bronquiolitis, pues están iguales. La única diferencia es que este es el tórax de un bebé y el otro es el tórax de un niño más grande. ¿Ok? Nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, decíamos por lo de la edad. ¿Ok? Pero la bronquiolitis sabemos que es en menores de 2 años, ¿no? La neumonía viral es en menores de 5 años. Pero la radiografía no sirve para diferenciarla. ¿Ok? En cambio, si vemos la característica, como hemos visto la de derrame, como vimos en la de condensación, la condensación y el derrame es el que nos permiten decir, esta es bacteriana típica. Pero no nos sirve para diferenciar la radiografía de todas las otras problemáticas. La siguiente, por favor. El manejo de la viral, acuérdense, la que tengo que diferenciar en la viral es cuál es una neumonía o puede ser una neumonía por Haemophilus influenza. Porque entonces aquí sí tengo, como ven en el cuadrito, aquí sí tengo antivirales para utilizar. ¿Ok? Y todo lo demás no es útil. Entonces, tener en cuenta esto, ¿verdad? Y cuando necesito el manejo antitérmico y cuando necesito la administración de oxígeno, ¿verdad? Y coincide Nelson, ¿verdad? No antibiótico ante el deterioro del estado clínico, ok, porque se puede añadir, como dice aquí en el anterior de la GPC, ¿verdad? Ante la sospecha de coinfección viral con una bacteriana, se me añade una bacteriana sobre la lesión producida por un virus. La alteración de mi funcionamiento de defensa pulmonar alterado por el virus propicia que yo me pueda agregar una bacteriana y volverán a ser los signos como siempre, ¿verdad? La persistencia de la fiebre más allá de 72 horas, en el empeoramiento clínico en lugar de ver la mejoría, etcétera, etcétera, todos los criterios que ustedes ya conocen para que yo decida agregar un antibiótico. Se recomienda el tratamiento ambulatorio cuando el paciente está bien, cuando tolera la vía oral, no tiene datos de dificultad respiratoria, la fiebre cede por 12 o 24 horas ya y no vuelve a aparecer, el oxímetro marca más del 92%, ¿verdad? Y los cuidados de la familia sabemos que pueden ser proporcionados. Porque acuérdense, él va a seguir su tratamiento, va a completar su tratamiento, o si es ambulatorio, va a recibir su tratamiento, los cuidados en la vigilancia por un familiar. ¿Okay? Entonces, aquella condición social o sociocultural o educacional que necesita tener el cuidador para estar pendiente de lo que pueda pasar con el niño y acudir oportunamente nuevamente al sitio de consulta o directamente al servicio de urgencias. La siguiente, por favor.
Los criterios de referencia pues son prácticamente todos los que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y los criterios de ingreso a la cuidado intensivo pues no nos corresponden, están allá pero no están. Volver a recordar los criterios de gravedad que ya nos habían mencionado y que la taquimea guarda relación con la edad del paciente para poder ser calificada como tal. Ok, la siguiente por favor. Hay un algoritmo, incluso, ¿verdad?, que tienen ustedes allá, ¿verdad?, del paciente con diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de atención que equivale a la atención en consulta general. ¿Okay? Y entonces está ahí el algoritmo, ¿verdad? Están los criterios que en un momento dado tengo que conocer cuáles son los criterios de hospitalización, porque yo voy a tomar a nivel de consultorio la decisión si este paciente puede ser manejado en casa o requiere de manejo en hospital. Entonces, es una de las decisiones que tenemos que tomar a nivel de consulta. La siguiente, por favor, se las dejo ya, no la vamos a extender. De los casos clínicos, el número 1 es una bronquiolitis, estudios no requieren ninguno, se hospitaliza, como ustedes bien mencionaron, y se debe preguntar la pregunta sobre atopia para hacer la prueba con salbutamol. Se puede nebulizar con cualquiera de las dos concentraciones y el oxígeno si es necesario. El niño, el segundo niño, era el niño de 20 meses con no les pregunté, ¿verdad? El diagnóstico de este niño, perdón. Ok, es que un equipo ayer empezó a decir, a responder este en lugar del otro. El segundo niño es una neumonía probablemente viral. ¿Por qué? Porque ya tuvo bronquiolitis. A pesar de tener menos de 2 años, ya tuvo bronquiolitis. Se presupone que bronquiolitis da una sola vez. Por no haber fiebre elevada, se descarta influenza, no requiere ningún estudio, se hospitaliza por cianosis, requiere oxígeno complementario y desde luego se debiera efectuar la oximetría. ¿Verdad? Ok, la siguiente, por favor, creo que fue la última. Ok, mientras prepara la presentación su compañero, le pregunto, equipo número 2, si nos hace el favor el diagnóstico del cuarto caso. Mis apuntes estuvieron en otro lado. Mientras prepara la presentación, el niño de 10 años, creo, ya no me acuerdo de la edad del niño. Yo creo que era un niño de 10 años. Del niño grande. Equipo número 2. Sí, doctor. Nuestro diagnóstico es neumonía adquirida en la comunidad de curso típico. Lo establecimos en base a la edad del paciente, la historia clínica, la exploración física, los estertores crepitantes concuerdan con el diagnóstico con sensibilidad del 70%, la tos que progresa de seca luego productiva, la ausencia de rinorrea y la conservación del estado general. La etiología probable es Mycoplasma pneumoniae. En estudios de diagnóstico, ninguno, ya que a pesar de que las pruebas serológicas pueden considerarse, en este caso comenzaremos con el tratamiento empírico inmediatamente. Y el manejo óptimo explicado al familiar es, vamos a suspender el tratamiento que tiene la niña actualmente. Esto quiere decir que va a dejar de tomar tanto el ambroxol como la amoxicilina y también va a dejar de realizarle las nebulizaciones. Le voy a recetar un antibiótico en suspensión oral de acitromicina. Lo va a tomar por 5 días. Comienza hoy tomando 10 mililitros por única vez y ya a partir de mañana y durante 4 días más va a tomar solo 5 mililitros. Es una sola toma al día. Le voy a recetar 2 frascos porque no le va a dar con uno. Una vez que este tratamiento comience a hacer efecto, debe disminuir la fiebre. Le voy a pedir que regrese en 2 días para que valore cómo ha evolucionado la niña y cómo va la respuesta al tratamiento. Pero si antes usted nota que la niña empeora, que le comienza a faltar el aire o si se siente confundida, si la nota menos alerta de lo normal, que la traiga inmediatamente al consultorio. Cuando regrese dentro de 2 días, le pido que por favor traiga la cartilla de vacunación de la niña porque me gustaría verificar cómo está su esquema de vacunas. Y si fuera en hospital, sería penicilina sódica cristalina en dosis de 100.000, 4 dosis por 3 días, junto con la acitromicina el primer día a la dosis de 10 miligramos por kilogramo
solo una, y ya del segundo al séptimo día en la dosis de 5 miligramos por kilogramo. Y si es alérgica a la penicilina, se le da ceftriaxona. Perdón, es que me llamaron aquí a una pregunta que tiene que ver, precisamente doy el aviso de una vez mientras comparte la... Ok, equipo número 3. Buenas tardes, doctor. El diagnóstico al que nosotros llegamos es neumonía típica. La etiología es Mycoplasma pneumoniae, estudios ninguno. El manejo, pues nosotros consideramos que es necesario suspender los medicamentos que ya estaba tomando la paciente, ya que no son adecuados para la enfermedad. Y en su lugar, nosotros consideramos que debe de tomar un nuevo medicamento. Será acitromicina oral, dosis inicial de 300 miligramos al día, el primer día, y 150 miligramos durante 5 días posteriores. Esto se va a dar por medio de 2 frascos de 15 mililitros cada frasco. El primer día va a tomar 7.5 mililitros de suspensión y el resto de los días va a tomar 3,75 mililitros de suspensión. Para la fiebre, la paciente tomaría paracetamol vía oral, 500 miligramos cada 6 horas. Esto se va a dar en forma de una tableta de paracetamol para que pueda tomar durante cada 6 horas. ¿Qué estudio le pedirían? Ninguno. Ok, equipo número 4. Equipo número 4. Sí, doctor. El diagnóstico probable es una neumonía típica de probable etiología bacteriana. El agente causal probablemente es Mycoplasma pneumoniae, pero lo mejor sería revisar la cartilla de vacunación para checar si tiene el esquema completo. De estudios, pues no pediríamos ninguno, pero se puede realizar una PCR. El manejo óptimo es suspender las nebulizaciones y los fármacos, sobre todo amoxicilina, y administrar una suspensión de acitromicina de 100 miligramos en 5 mililitros durante 5 días. Se le pondría primero 8 mililitros en el primer día y los días de 2 a 5 se le daría 4 mililitros una vez al día. Para la fiebre se puede usar una suspensión de ibuprofeno en 2 gramos en 100 mililitros y se darían 13.5 mililitros cada 6 horas hasta que se da la fiebre. Después lo valoraremos a las 24 horas y otra vez a 72 para ver si hay mejoría. Y si no hay mejoría, se tiene que referir a segundo nivel. Gracias. Equipo número 1. Buenas tardes, doctor. Nosotros llegamos a la conclusión que es una neumonía adquirida en la comunidad de curso atípico. La etiología probable podría ser Mycoplasma pneumoniae. El diagnóstico lo establecimos en base a las características clínicas de la paciente, como la presencia de tos seca, posteriormente se tornó productiva, la presencia de fiebre, una ausencia de dolor, o algún otro síntoma en general. Y también menciona que no tiene una afectación directa o importante del estado general. Y también tomamos en cuenta la edad del paciente, que es de 10 años. En estudios no solicitamos ninguno, ya que no presenta ningún dato de severidad. En el manejo que tuvimos fue el suspender las nebulizaciones y la amoxicilina. Se pide que si se puede, por favor, revisar el esquema de vacunación para verificar cómo está el esquema de la paciente. Y el tratamiento de elección para la neumonía adquirida en la comunidad de curso típico son los macrólidos. Así que el de elección sería la citromicina por vía oral. El primer día serían 10 miligramos por kilo al día, seguida de 5 miligramos por kilo por día, los días 2 al 5. Se recomienda mantener una adecuada hidratación, así como una alimentación con mayor frecuencia de alimentos blandos. Y también se recomienda baños de agua tibia para bajar la temperatura. Se pide evaluar en las 72 horas para evaluar si existe mejoría o no. Gracias, correcto. Adelante entonces, Héctor. Sí, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de neumonías atípicas.
Bueno, permítame, voy a saltarme unas diapositivas. Bueno, vamos a comenzar con esta diapositiva, que es más o menos para reafirmar o ver la diferencia entre lo que es la diferencia entre neumonías típicas y neumonías atípicas. O sea, la diferencia en la aparición tenemos que en las atípicas va a ser de forma insidiosa, o sea, va a ir progresando poco a poco, mientras que las neumonías típicas va a ser una aparición brusca. Dentro de los signos síntomas que nos van a ayudar a diferenciarse, pues tenemos primero lo que es la fiebre, que en las típicas suele ser mayor a 39 grados, y en el caso de las atípicas, puede o no estar presente. Otro signo síntoma que tenemos que ver es lo que es la tos seca, ya lo vimos ayer y lo vimos hace un momento. Y bueno, en la bibliografía mencionaba que había una acentuación nocturna. En la típica hay condensación o derrame, y en la típica, aquí puse sin condensación o derrame, pero recuerdo haber leído que en la típica podía haber condensación más no derrame. En el caso de la típica tenemos la leucocitosis, y en el caso de la típica, que no hay ni leucocitosis ni neutrofilia, pero como ya lo mencionó el doctor, pues tenemos que verlo acorde a la edad del paciente, ¿no? Porque pues, puede ser 12.000 y puede ser normal para la edad. En el caso de la lesión, en radiografía tenemos una lesión difusa multilobular en ambos pulmones, y que puede dar lo que es una imagen como vidrio esmerilado. Y la evolución en el caso de la neumonía típica, como ya dije, es insidiosa, va evolucionando poco a poco, gradual, pero esta suele tener pues muy baja mortalidad y no hay tanta afectación a lo que es el estado general del paciente, en el caso de la típica. Ahora, con la etiología, tenemos que va a representar entre el 10 y el 20% de lo que son las neumonías adquiridas en la comunidad. Dentro de estas neumonías atípicas, la principal etiología es el M. pneumoniae, seguida de lo que es la clamidia pneumoniae, y pues también tenemos otro que es lo que es la legionela pneumófila y la pneumocystis jirovecii. Sin embargo, pues sí, representan puede haber una buena proporción de presencia de micoplasma, pero solo el 10% de los pacientes que estén infectados van a generar lo que es la neumonía. Y pues aquí otros que son la Coxiella bruneti y la Francisella tularensis como etiologías, pero la principal pues es Mycoplasma pneumoniae, Legionella y la de Pneumocystis jirovecii. Aquí la fisiopatología de lo que es el Mycoplasma pneumoniae. El micoplasma lo que va a hacer es unirse al epitelio respiratorio, va a haber una inhibición de la acción ciliar, lo cual va a producir la destrucción celular. Esto va a generar lo que es una respuesta inflamatoria, va a llevar conforme vaya progresando, va a llevar a una descamación de los residuos, de los residuos celulares, células inflamatorias y moco, lo cual va a generar una obstrucción, ¿no? Va a funcionar como un tapón, y esto va a causar también una diseminación de la infección en el árbol bronquial. Esto para el Mycoplasma pneumoniae. Para lo que es el Pneumocystis jirovecii, bueno, aquí me equivoqué, no se actualizó la diapositiva, pero lo que es el Pneumocystis jirovecii va a estar principalmente, o sea, si tenemos un paciente con inmunosupresión, pues podemos pensar en lo que es el micoplasma, pero pues el Pneumocystis jirovecii tiene un poquito más de incidencia en estos pacientes con inmunodepresión. En lo que es su fisiopatología, pues es como ya dije, en pacientes inmunodeprimidos, en un huésped inmunocomprometido, los TCD8 comienzan una respuesta inmune debido a la falta de TCD4, lo cual va a generar una reacción, una hiperrespuesta inflamatoria. La imagen es de la Mycoplasma pneumoniae, en esa me equivoqué. Entonces lo puse doble. Esa ya la vimos. Las manifestaciones clínicas de lo que es la neumonía atípica.
Aquí pues, repetimos esta imagen de, de los datos clínicos de neumonía adquirida en la comunidad y pues lo principal, ¿no? Que el paciente sea principalmente mayor de 5 años. El inicio, como ya dije, es insidioso. El estado general no se ve tan afectado, es conservado y no hay tanto problema. Y en el caso de las auscultaciones vamos a poder escuchar lo que son crepitaciones y osibilancias uni o bilaterales. En el caso del Mycoplasma pneumoniae, para que haya la aparición de los síntomas va a tardar entre 4 y 20 días. Va a estar acompañado de malestar, así sea que no se afecte tanto el estado general, la tos seca y que empeora en la noche, que puede o no estar acompañada de fiebre, la mialgia y rinitis y dolor de garganta. En la auscultación, como ya dije, va a haber crepitación y sibilancias. Y la mayoría de los casos, pues la infección es leve y se resuelve por sí solas, ¿no? Pero pues hay que tenerlo en cuenta. Y en ciertos pacientes puede haber lo que es un eritema nodoso, urticaria, eritema multiforme, meningitis séptica y ataxia cerebral, pero pues son complicaciones un poco extrañas, ¿no? Que sucedan. Pero si hay enfermedad pulmonar persistente puede generar empiema, neumotórax o síndrome agudo de dificultad respiratoria. No le cambies. No le cambies, quédate con esa, ¿ok? Entonces aquí vamos a hacer lo que hicimos en algunas aclaraciones, ¿ok? En primer lugar, acordarse la característica es que no se integre síndrome de condensación y de derrame, ¿verdad? Si existiera, como es el empiema, pues entonces el paciente tiene que tener algo más. En los niños esto es sumamente raro porque en los niños no padecen EPOC, es decir, no tienen una enfermedad pulmonar preexistente que condicione eso. Pues decimos, en niños esto no lo vamos a ver, pero si nos acercamos ya a la adolescencia, un paciente, por ejemplo, con mucoviscidosis, ¿verdad?, que ha tenido infecciones repetidas, pues de repente nos hace esta complicación, aunque sea por Mycoplasma pneumoniae cuando tenga entre 5 y 10 años de edad. ¿Okay? Porque la mucoviscidosis la tiene desde el nacimiento. Un prematuro que tenga displasia broncopulmonar, ¿verdad? Pues sí, después de los 5 años de edad, pues puede dar esta complicación. Pero los más es extraordinariamente raros. Lo habitual es que no. Bueno, yo les voy a agregar en la presentación que yo tengo, que es la que se nos olvidó subir, la Asociación Española de Pediatría hace una clasificación, pero donde diferencia la neumonía típica de la neumonía atípica. Pero la importancia es que nos resalta cuál es el otro dato que me permite inclinar la balanza. Uno ya vimos que es la edad. La fiebre ya vimos que no nos sirve porque puede no tener fiebre. Pues si yo tengo datos de neumonía sin derrame, etcétera, y no tiene fiebre, digo, o es viral o es micoplasma, vamos a decir así. Entonces es mi problema, no me diferencia, incluso esta de la Asociación Española, no me diferencia la atípica de la viral. ¿Okay? Ese es el problema. Y entonces incluso da un sistema de puntaje para diferenciar la típica de la atípica. ¿Okay? Nos falta ese cuadrito que me diferencie la viral de la atípica. Y entonces decíamos, para diferenciarlas, una es la edad. La viral es mucho más frecuente que sea en los menores de 5 años y la neumonía típica es más frecuente a partir de los 5 años. Y el otro dato que lo señala es la tos. Cuando el signo que más alarma al paciente y a los papás es una tos, accesos de tos frecuentes, ¿okay? Y que además no dejan dormir bien porque empeoran durante la noche. Esa es la característica. Esa característica vamos a ver que en los niños menores nos va a sugerir otra enfermedad.
Si yo no tengo fiebre, soy un niño pequeño y tengo una tos intensa paroxística que durante todo el día y hasta parte de la noche, ¿alguien sabe qué patología debiéramos sospechar? No lo hemos visto, pero a lo mejor ya oyeron de ella. Para que haya alguna pregunta abierta, ¿qué patología le puede dar a un niño menor de edad 1? La tosferina, doctor. Así es. Es igualita que la tosferina en los niños pequeños, nada más que en un niño grande. ¿Ok? Entonces es una tos intensa que llama la atención. ¿Ok? En un niño grande. Digo, en un niño de más de 5 años. Esa es la parte, son los dos datos que yo necesito que me ayudan a diferenciar una viral de una bacteriana atípica. ¿Ok? Tomarlos en cuenta porque no hay otro dato. Se diga lo que se diga, no hay otro. ¿Ok? Entonces, luego les paso de la asociación, bueno, subo la presentación, que es de la Asociación Española de Pediatría, que de repente le sugiero una pequeña modificación, ¿verdad? Porque la asociación me dice la RX sin consolidación y derrame. Yo diría que no integro a la exploración un síndrome de condensación o derrame. ¿Okay? Porque para entonces, según la Asociación Española de Pediatría, para que yo haga la diferencia, tendría que pedir la radiografía. No, la clínica te lo permite. ¿Ok? Porque acuérdense, va a haber lugares donde estemos que la radiografía no la vamos a tener inmediatamente. Si estoy en un hospital, pues sí, en 2 horas, 3 horas, de repente en 4 o en 6, ya te hicieron una radiografía. Pero si estoy en una comunidad, la mayoría no tienen para hacer una radiografía inmediatamente para que yo pueda utilizar para mi diagnóstico diferencial una radiografía. Eso es lo que queremos establecer. Por eso decimos, tiene que ser cuidadosa la exploración pleuropulmonar porque me permite integrar un síndrome de condensación o un síndrome de derrame y me ayuda inmediatamente a inclinar la balanza a qué tipo de tratamiento requiere mi paciente. ¿Ok? Es el que vimos. O este que vamos a ver ahorita en tratamiento. Me ayuda o no requiere un antibiótico porque estoy sospechando que es viral. Y es la exploración pulmonar adecuada, completa, cuidadosa. ¿Okay? Por eso les decíamos, entrénense con sus familiares de todas las edades, ¿verdad? A ver cómo se oye la percusión normal, para que yo sepa. Y si quieren saber cómo se oye la percusión cuando hay consolidación o hay derrame, percutan de sus familiares el área hepática. Comparen el área posterior superior pulmonar, ese es el normal en la percusión, con la percusión del área hepática. Y esa es la diferencia entre la normal y la matidez. Incluso si ustedes leen en su libro, la anatomía patológica de la neumonía, van a ver que pasa por 3 fases. La fase de hepatización gris, la fase de hepatización roja y la fase de resolución. ¿Por qué es de hepatización en las típicas? Porque toma el pulmón la consistencia del hígado. Por eso se le llama fase de hepatización, anatomopatológicamente. Entonces, a la percusión
se va a oír como si estuviera yo percutiendo el área hepática. ¿Okay? A diferencia de cuando está lleno de aire, ¿cómo se oye la percusión? Y me puedo entrenar así. ¿Okay? Con la familia, digo, la familia va a colaborar. ¿Okay? Probablemente, si estudiaron semiología, lo hicieron aquí en el salón con sus compañeros, para que te acostumbres a oír cuál es la percusión de un pulmón normal. ¿Cuál sería la percusión de un pulmón con consolidación o con derrame? Palpa el aire, percute el aire hepática. ¿Okay? Es una manera de entrenarnos sin necesidad de estar en el aula. ¿Ok? Pero háganlo, porque es la manera como vamos a acostumbrar a notar la diferencia, ¿verdad? Tenemos que tener el entrenamiento y decimos, no basta con que yo lo lea, no basta con que yo me lo aprenda en mi memoria, tengo que entrenarme a oír. ¿Okay? Igual la auscultación. ¿Cómo se oye la entrada de aire pulmonar en todas las edades que puedan de sus familiares? Desde niños hasta adultos, ¿cómo se oye la entrada de aire? Para que yo pueda establecer cuándo está disminuida. ¿Okay? Cuando me toque un paciente en el cual no oigo esa claridad de la entrada del aire, está disminuida. Porque entonces voy a empezar, y además le oigo, es la hipoaireación, le oigo los crepitantes localizados, voy a decir que estoy en la primera fase de una neumonía bacteriana, porque estoy encontrando un síndrome de rarefacción. ¿Okay? Y si en total se oye, ok, entonces ya. El síndrome de condensación es más a la percusión, no es a la auscultación, es más a la percusión. Esa es la que tengo que aprender. Ok, la siguiente. Adelante, Héctor. Héctor. Disculpe, estoy hablando con el micrófono apagado. Del diagnóstico tenemos lo que pueden ser cultivos en alga, de las secreciones faringias o esputo en busca de colonias de etiología probable, micoplasma y eso. Pero también podemos hacer lo que son pruebas serológicas contra micoplasma o en busca de Mycoplasma pneumoniae, que pues la fundamental, la principal, pues sería la ELISA para la búsqueda de IgM. Sin embargo, va a tener buena sensibilidad, buena especificidad cuando es la primera infección del paciente. Sin embargo, la IgM, pues en una siguiente infección puede haber problemas porque puede persistir elevada durante meses o años en lo que son en los niños, ¿no? Y pues puede dar como que ese falso positivo de que es una infección reciente cuando realmente es de que ha estado ahí ya durante bastante tiempo. Bueno, y como ya dije, tiene buena sensibilidad y especificidad. Y otro problema que genera es que en infección aguda, no va a dar positivo hasta dentro de 10 o 14 días una vez que inició los síntomas, por lo que se puede realizar otra técnica, se puede volver a realizar la técnica varios días después para reafirmar la sospecha. Tenemos los análisis de PCR para mostrar la positividad de muestra respiratoria o una radiografía de tórax que, como mencionaba, puede aparecer unos parches de infiltración bilateral o unilateral en patrones intersticiales. Esos patrones intersticiales son como para diferenciar, o sea, es lo que nos va a indicar una neumonía atípica o viral.
O también se pueden hacer se pueden estudiar las crioaglutininas a títulos que cuando el rango sea mayor de 1,64, pero no es tan sensible porque puede estar en el 50%, no es tan específica porque puede estar o no estar en el 50% de los infectados por Mycoplasma pneumoniae. Ok, no le cambies. ¿Alguien sabe cuál de todas estas se hace aquí, en Yucatán? No, yo se los digo. ¿Verdad? ¿Pero alguien sabe? Okay, nadie sabe. Ninguna. Para Mycoplasma pneumoniae, ninguna. Y como verán, el patrón radiológico es exactamente el igualito que el de una viral. Lo mismo sería la radiografía que una viral. Lo único que decíamos es que este patrón en niños pequeños nos sugiere que es viral. Y en niños mayores nos sugiere que puede ser micoplasma. Entonces me voy. Tos intensamente es mayor de 5 años para que yo pueda hacer la probabilidad de que es micoplasma. No me lo va a decir el radiólogo, porque el radiólogo, la imagen que va a describirme puede ser compatible con una viral, puede ser compatible con un hongo, puede ser compatible con la tuberculosis, puede ser compatible con varias etiologías, porque dan una imagen semejante. Entonces no te va a soplar el diagnóstico el radiólogo. Tú eres el que, de acuerdo con la clínica que presenta tu paciente, vas a tener más elementos para decir cuál es la probabilidad. Tú la haces, no la hace el radiólogo. ¿Okay? La hace el médico al que le llegue el resultado y que tiene los datos clínicos del paciente, tiene la edad. Claro, si se le envío al radiólogo, me puedes decir, esto es compatible con Mycoplasma pneumoniae. No me dice que sea, porque en las radiografías no se ve el microbio, ningún microbio. No puede decirnos la etiología un radiólogo. A mí me presente nunca, ni un ultrasonografista, ni la tomografía, ¿okay? Ni los tomografistas, ningún radiólogo puede hacer el diagnóstico microbiológico. No es a través de la radiografía que se hace el diagnóstico microbiológico. Es una decisión clínica en la que se basa la edad del paciente, estamos hablando de niños, las características de su sintomatología que presenta el niño, las relevantes, las que vamos resaltando, porque todo lo demás me lo puede dar cualquiera. ¿Cuáles son las 2 o 3 que me permiten ponerla como primera probabilidad? ¿Ok? Y si además reúno un dato con esto, me apoya para que yo establezca la probabilidad diagnóstica. No me la da nadie más. ¿Okay? Si hago, que voy a creer a lo que me diga un radiólogo con respecto a la etiología, estoy perdido. Si me lo dice un químico después de hacer las pruebas específicas como estas que me mencionaron, entonces ahí sí. Porque ¿cuál es la prueba que me confirma que lo que digo en cuestión de diagnóstico es verdadera? Pregunta abierta. ¿Cómo se llama la prueba que me asegura que lo que digo que tiene, eso es? Pregunta abierta. Es de métodos y técnicas. Es el gol estándar. Es el gol estándar o estándar de oro, si lo quiero decir todo en español, es correcto.
pasó? Despierten, acuérdense. Yo voy a vivir haciendo preguntas abiertas y les voy a demostrar que todo lo que estamos estudiando lo necesito saber a la hora de tomar decisiones en mis pacientes, incluyendo el diagnóstico. ¿Cuál es el estándar de oro en las enfermedades infecciosas? Pregunta abierta. Ahora voy a generalizar. ¿Cuál es el estándar de oro en las enfermedades de Mauricio? La PCR. No es cierto. Alma, dile. No se le oye. Fernanda, dile. ¿El cultivo? Así es. El aislamiento del germen del sitio afectado, ese me da el diagnóstico. Por eso en los niños el cultivo de esputo no sirve para las típicas. ¿Ok? Porque muchos de los gérmenes típicos que dan neumonía se encuentran normalmente en la orofaringe y da un falso positivo, como mencionaron, hablando de falsos positivos que ya mencionaron. ¿Ok? No sirve. ¿Okay? Tiene que ser del sitio. En el adulto que sí sabe expectorar, entonces funciona. En los niños no funciona. Para las típicas. Estoy hablando para neumonías típicas. ¿Okay? No funciona porque estafilococo, estreptococo, entonces puedo tenerlos ya en mi garganta, ser un portador asintomático. ¿Ok? Entonces no me sirve. Pero en las enfermedades infecciosas, el aislamiento, que es el cultivo, ¿y cuál es el que más se aproxima? Ahora sí, ¿cuál se aproxima más al estándar de oro y que tiene la ventaja que lo obtengo más pronto que un cultivo? Porque un cultivo me lleva 72 horas, 48 horas en algunos casos, en el mejor de los casos. ¿Ok? Pero además el cultivo, por ejemplo, para clamidia, tiene que ser en este agar especial, no es en el cultivo que se hace en el agar sangre común. No muestra, no detecta la clamidia. El cultivo faríngeo normal que pedimos, el habitual, el común, se busca las bacterianas típicas, los microbios que dan infecciones bacterianas típicas, ¿verdad? Pero son normales en la garganta de los niños, en la faringe de los niños. Por eso no sirve. ¿Cuál es el que más se aproxima al gol estándar en las enfermedades infecciosas? Y como es más rápido, se utiliza como si fuera el gol estándar, ya lo dijeron, pero no es el gol estándar. La PCR. Así es. ¿Ok? La PCR-RT de tiempo real. ¿Ok? Para diferenciarla de la proteína C reactiva que se abrevia exactamente igual, que es la que da en nanogramos o miligramos, ¿verdad? Que mencionaron en la otra sesión. Pónganle PCR-RT siempre para diferenciarla de la proteína C reactiva. ¿Ok? Para establecer qué es la reacción en cadena de polimerasa, que en inglés se abrevia de la misma manera. ¿Ok? Entonces, nada más, bueno, pues le ponemos, normalmente le ponemos PCR-RT, RT, ¿verdad? Para diferenciarla. Estamos hablando de aquel que no aísla el germen, pero identifica, ¿ok? Identifica la cadena de RNA o de DNA, según el tipo de germen que sea, que corresponde a que estuvo presente o quedan residuos, ¿verdad?, de ese germen, y por lo tanto es la que más se acerca al estándar de oro. ¿Ok? Pero no es el estándar de oro, ¿estamos de acuerdo? Y es la más utilizada
porque esa la puedo tener en 24 horas y el cultivo en 72. ¿Okay? Pero el inicio de mi tratamiento lo voy a hacer en base a todo lo anterior que mencionamos, no en base a los estudios de laboratorio ni de gabinete. ¿Okay? Al siguiente. Bueno, para lo que es el diagnóstico. Ya vamos a Hirovechi. Entonces, antes de empezar con Hirovechi, damos los resultados. El caso número 3, el niño de 20 meses con matidez y 14 kilos, es una neumonía probablemente bacteriana o típica no complicada. No hay necesidad de ningún estudio inicial, se debe hospitalizar, se debe verificar apego y dosis de tratamiento. ¿Okay? Si se sospecha que puede ser estafilococo, entonces se cambiaría el tratamiento de amoxicilina al de vancomicina. En este caso del niño de 10 años, de neumonía típica, ¿ya vimos tratamiento? ¿Ya nos dice tratamiento? ¿No, verdad? ¿No nos has dicho el tratamiento? Ya. No. Perdón, presenta el tratamiento y el resultado del niño. Adelante. Oh, ¿por qué cambiaste, Hirovechi? ¿Luego vas a poner el tratamiento de los dos? Sí, va uno y uno. Va por. Ok, continúo entonces. Al final doy el resultado del último caso. Ok. Para el diagnóstico de neumocitis Hirovechi, pues tenemos, o sea, la radiografía, pero pues la radiografía, como ya dijo el doctor, no es muy... Ayuda un poco a darte la idea, a encaminarte, pero no te asegura nada, ¿no? Pero de ahí tenemos la demostración histopatológica en diversos tipos de tinciones de lo que es la muestra de esputo inducido, ¿no? Que tiene una sensibilidad de entre el 50, 70, 80%. Sin embargo, pues también se puede usar lo que es la inmunofluorescencia de anticuerpos y lo que es la PCR convencional, ¿no? De esputo inducido o de broncoscopía, que tiene una sensibilidad del 30 al 80% en lo que es el esputo y es mayor al 95% en lo que es la broncoscopía con lavado broncoalveolar. Ahora, el manejo de Mycoplasma pneumoniae, este es el manejo que trae la guía de práctica clínica. Tenemos que es para lo que es la neumonía de curso típico, o sea, pneumoniae, clamidia pneumoniae, y es un tratamiento ambulatorio que es de acitromicina oral, que tiene una dosis inicial de 10 miligramos por kilogramo al día, con un máximo de 500 miligramos. Y se puede dar una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilogramo al día, con un máximo de 250 miligramos por 5 días. También se pueden usar como alternativa a lo que es la claritromicina oral, que es igual, en 15 miligramos, miligramos por kilogramo día, en 2 dosis, con máximo 1 kilogramo al día, con una duración de entre 7 y 14 días. O también se puede dar la eritromicina oral, que es de 40 miligramos por kilogramo día, en 4 dosis por 10 días. En el caso de que sea un paciente hospitalizado, vamos a dar acitromicina, pero también vamos a incluir en adición a betalactámicos si el diagnóstico de neumonía típica es posible, ¿no? O sea, si ya lo estamos sospechando y está ahí en el hospital, pues vamos a iniciar también con betalactámicos. Y pues las alternativas son las mismas de arriba. Si no vas a dar la acitromicina, puedes dar la claritromicina o la eritromicina. Ok. La verdad es que en el área rural lo que van a encontrar es eritromicina, no hay los otros macrólidos. No estoy muy seguro, si alguien googlea el cuadro básico del Seguro Social, nos puede decir si tiene acitromicina, ¿verdad? Porque si no, hasta aquí en la ciudad, okay, tampoco hay en el cuadro básico acitromicina. Si lo tiene la guía práctica clínica, se supone que lo debe tener el cuadro básico de las instituciones. Okay. Pero, pues, puede que no suceda. La que sí seguro encontramos en cualquier lugar donde vayamos es nitromicina. Ok, la siguiente.
Y esto es para, bueno, el anterior era para los niños vacunados con vacunación completa, este es con vacunación incompleta, que igual se encuentran hospitalizados, y si son mayores de 7 años de edad, se les va a dar lo que es levofloxacina para niños que requieren, quien ha terminado su crecimiento o que no presentan adecuada tolerancia a macrólidos, ¿no? Eso es de la guía de práctica clínica. Esto es del Nelson. Para lo que es el micoplasma primero, pues tenemos que, pues menciona igual, preferida la acitromicina intravenosa, de 10 miligramos, 10 miligramos por kilogramo, los días 1 y 2 de tratamiento, con transición a tratamiento oral si es posible. Y supongo que la de al lado, es que no recuerdo bien la imagen, es la de acitromicina oral, debe ser la acitromicina oral, 10 miligramos por kilogramo día, seguida por 5 miligramos kilogramo día, una vez al día de los días 2 y 5. En el caso para clamidia trachomatis o clamidiofila pneumoniae, la preferida igual, o sea, pone como preferida la acitromicina intravenosa, 10 miligramos por kilogramo los días 1 y 2 de tratamiento, con transición. Hay aquí intravenosa menos. Si no hay oral en el cuadro básico, intravenosa menos. Sí. Es muy cara, por eso. La intravenosa es muy cara. Ok, la siguiente. Y el manejo de pneumocitis jirovecii, ese no recuerdo si era de la guía de práctica clínica del Nelson, pero o sea, recuerdo que no contaba con el manejo. El manejo es con trimetropin o sulfametaxazol de 4 miligramos por, ahí se me fue una F, 4 a 5 miligramos por kilogramo intravenosa u oral por 14 a 21 días. Se puede iniciar el tratamiento desde antes de tener el diagnóstico para lo que es tratar los quistes en pulmones con duración prolongada. Como alternativas tenemos las otras 4, que es la pentamidina, que es a 4 miligramos por kilogramo intravenosa por 21 días, pero pues, se debe limitar si existe hipoglucemia, hipotensión o lesión renal aguda. También se tiene el atovacuano, de 750 miligramos vía oral por 2 a 21 días, el trimetropin de 15 miligramos por kilogramo vía oral de 4 a 21 días, más Dapsona a 100 miligramos vía oral por 21 días, la clindamicina de 300 a 900 miligramos intravenosa cada 6 a 8 horas por 21 días, más primaquina de 15 a 30 miligramos vía oral, igual por 21 días. En la duración todas van a ser de 21 días, ¿no? Lo que va a cambiar es ¿qué alternativa quieres? Ok, aquí en Yucatán solo tenemos trimetropin con sulfametaxazol. La primera alternativa es la que tenemos seguro en donde quiera que esté. ¿Okay? Entonces recordar, para que yo piense en Jirovecii, tengo que tener una condición especial en mi paciente. A veces no se sabe en nuestro paciente, ¿okay? No se sabe ni en la mamá. Yo me acuerdo de esta niña de 2 meses de edad que comienza con un problema, ¿verdad? Ingresa a una institución pública, ¿verdad? Le diagnostican una neumonía, ¿okay? La catalogan como de viral, ¿verdad? La niña aparentemente mejora porque no lo dijeron, pero las presentaciones clínicas en los niños pequeños son de 2 maneras. Una intermitente, ¿okay? Y otra que es de agravamiento rápido. Esa pues muere si no la diagnosticas pronto. Pero esta niña tuvo la presentación intermitente, de tal manera que aparentemente mejoraba con lo que le hacían en el hospital, la daban de alta. Al día siguiente que la daban de alta volvía a empezar a presentar dificultad respiratoria y cianosis al esfuerzo y la volvían a ingresar, ¿verdad? Y entonces la niña pues, bueno, entonces viene esto, le dan penicilina. La segunda vez le dan el tratamiento penicilina, ¿verdad? Y aparentemente mejora porque era de tipo intermitente. Te la dan de alta, regresa a su casa, el día siguiente va a ponerse mal y regresa entonces la familia, pero con todos los familiares y le arman un tango al hospital.
Y entonces hablan con todo el mundo, se van a quejar porque la niña se la dan de alta y se vuelve a poner mal. ¿Ok? Y entonces le tomaron una radiografía al ingreso, le toman al segundo ingreso otra radiografía y todo está igual. No hay ningún cambio, está igualita. Y siguen pensando, ok, pero en esta ocasión, después de este segundo ingreso, que regresa a la tercera, arman su tango la familia y le dicen, envíemelo a Mérida. ¿Por qué? Le pregunto, ¿por qué? Porque en Mérida están los mejores médicos. Ese es el concepto que tenemos en el sureste. En general, en todo Yucatán y en el sureste, el comentario de la gente es que los mejores médicos están en Mérida. Lo que sucede es que no les conocieron de estudiantes, por eso dicen que los mejores están en Mérida, sino los que les conocemos entonces sabemos que hay de todo, que hay buenos, regulares, muy buenos, y malos de repente, que se nos escapó el filtro que tiene la Facultad de Medicina. Entonces, hay toda la gama, pero para la gente los mejores son los que están en Mérida. ¿Okay? Mejores en Mérida que los de Campeche, que los de Tabasco, que los de Playa del Carmen. ¿Okay? Son mejores los de Mérida. La mandan a Mérida. La mandan a Mérida y bueno, ya le dieron esto, ya le dieron lo otro y no responde, pues lo más seguro vamos a usar lo que ustedes dicen, ¿verdad? Por resistencia. Vamos a usar ceftriaxona, eso que ustedes dicen siempre, ¿verdad? Si no responde, está en el hospital, ceftriaxona. Ok, aparentemente mejora. La niña aparentemente mejora porque es intermitente. Y la radiografía está igualita, ya tiene 3 radiografías tomadas y las 3 están igualitas, ¿verdad? La niña pues ya lleva segunda semana del problema sin que se resuelva. Y le dan de alta. Los señores están con un familiar aquí en Mérida, porque no vivían aquí en Mérida encomendados, ¿verdad? Están con un familiar aquí en Mérida, en la casa de este familiar, ¿verdad? Y al ver que la niña, a pesar de eso, se pone inadecuado, pues le dice el familiar, pues vamos a llevarlo a un médico privado, porque en la institución no lo están solucionando, vamos a llevarlo a un médico privado. ¿Okay? Es más, le dice el hermano, o sea, eran 2 hermanos, ¿verdad? Y el hermano de aquí le dice, yo te voy a pagar la consulta porque la persona seguía en la institución porque no tenía dinero para que se atendiera en una consulta privada. Y entonces va con un médico privado, en el caso que yo recuerdo, ¿verdad? Y el médico privado pues ve a la niña y no le encuentra nada diferente de lo que le encontraban los demás. Y al poner en su negatoscopio las radiografías, ve que incluso si ponía una sobre otra, parecían copia de la misma, ¿no? Como no fueran 3 radiografías en momentos distintos. Y se rasca la cabeza, ¿sí? Como les estoy mostrando, se hace así, pero dice su pensamiento en voz alta. Y dice el médico, la única explicación que tengo es que sea por un germen distinto de los comunes. Porque si fuera alguno de los comunes, yo hubiera respondido a los tratamientos que le dan. ¿Okay? Entonces tiene que ser diferente. Entonces, el papá, la señora estaba en la mesa de exploración y el negatoscopio, con el niño pegado a la mesa de exploración, el negatoscopio aquí, si ustedes quieren, la mesa de exploración, y el consultorio y la silla con el escritorio, pues estaba ya a un lado, ¿no? ¿Okay? El consultorio, porque estaba así las como estaciones, ¿no? Aquí está para interrogatorio, aquí está para exploración y aquí está para ver las radiografías, ¿no? El negatoscopio. Y dice el papá, puede ser Pneumocystis carini, ese es el nombre antiguo del Pneumocystis Hirovechi. Primeramente se pensó que era un hongo y se le puso Pneumocystis carini, luego se vio que no es un hongo, ahorita creo que está catalogado como parásito, por eso tiene este nombre de Pneumocystis Hirovechi. Y entonces se mira el médico a ver al papá y ve un individuo flaco, con los carrillos hundidos, palidez de tegumentos, así, consumido, ¿ok? Dice, sí,
pero para que yo piense en esa posibilidad necesito el dato de VIH. Y entonces me dice mi papá, yo tengo VIH. La esposa y la niña no lo sabían. Él había dado positivo, pero a la esposa y a la niña no le habían hecho pruebas porque no se sabía. Entró 3 veces en un hospital. Le hicieron la historia clínica, pero el papá no publica. Yo soy VIH positivo. No da la información porque había un rechazo, una discriminación hacia los pacientes con VIH. ¿Okay? Muy marcada en esa época. Entonces los pacientes no lo decían. ¿Okay? Y entonces regresa al hospital. El paciente regresa al hospital ya porque les explica el médico, mire, le voy a hacer la nota, le voy a hacer la prueba diagnóstica, porque la niña se ponía cenótica y requiere asistencia con oxígeno mientras observamos la respuesta al tratamiento. Ya oximetrías todavía de pulso. Entonces, si no me preguntan, ¿y oximetría cuándo fue? No había en esa época oximetrías de pulso. ¿Ok? Y entonces regresa al hospital y ocurre precisamente esto. La reacción de la gente en un paciente de VIH es de discriminación, de aislamiento. El médico prácticamente no entraba a examinar a la niña, de lejos preguntaba el médico tratante. Y el tratamiento fue trimetopril. Y le fue maravillosamente bien a la niña con trimetopril, su intoxizó. ¿Okay? La niña con quien sea de alta no tiene ninguna recaída, ahora sí fue el tratamiento, se hace la prueba de VIH y la mamá sale positiva, así es que fue transmisión perinatal y luego la niña sale positiva, ambas salen positivas a VIH. La mamá todavía no tenía ninguna sintomatología, efectivamente, ¿verdad? Pero que era sintomático del papá y de que estaba bajo tratamiento. Y para hacerle incluso la prueba de CD4 y de CD4 tenían que irse a Puebla. En Puebla se mandaban las muestras, pero no se procesaban porque todavía no se procesaba aquí, no se hacía aquí la determinación. Por eso ven que a veces les pregunto, oye, ¿y hay aquí en Yucatán? Ese que me estás diciendo, atobacona, ¿hay aquí en Yucatán? Ah, no hay. Okay. Entonces, Dapsona, ¿hay? Primaquina sí hay porque es antipalín. Entonces hay algunos manejos que nos dicen muy bonito los libros, pero que no lo tenemos a disposición en el lugar donde estemos trabajando. Pues hay que saber cuáles tenemos a disposición, porque esa se vuelve la primera elección para mi paciente. Es que dice la guía de práctica que la primera elección es acitromicina. Sí, no la tengo. La que tengo es eritromicina. Esta es que a la que tiene acceso mi paciente en el sitio en el que estoy, esa es mi primera elección. ¿Okay? Porque el Nagor no tiene dinero para conseguir acitromicina. ¿Okay? Y esta se la voy a dar porque la tenemos acá y tiene derecho a ella. Y está demostrado que funciona. ¿Okay? Tengo las 3 opciones de macrolide, así como de Giroveche, y tengo todas estas combinaciones como opción de manejo. ¿Cuál tengo en este momento de discusión? Con esa debo iniciar. Y ve la respuesta, ¿le va bien? Todos brincamos de ella. ¿No le va bien? Ok, necesito referirla porque requiere de esto que solo ella. No lo tengo yo aquí en el poblado donde estoy. Ok, ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a lo que ya para finalizar, los criterios de referencia. Tenemos de que vamos a referir a un paciente de segundo nivel si es un paciente menor a 6 meses. Es un poco raro porque pues, la típica suele ser en mayores de 5 años. Deshidratación grave, deshidratación moderada con rechazo a la vía oral, que haya dificultad respiratoria moderada o leve, falla el tratamiento antibiótico ambulatorio de más de 48 a 72 horas de una vez iniciado el tratamiento, saturación de oxígeno menor al 92%, que el paciente tenga apneas
o que el familiar no sea confiable para lo que es el cuidado del paciente. Y aquí también tiene factores indicativos de la necesidad de ingreso en niños de neumonía, son lo mismo, pero pues agregando lo que es inmunodepresión, aspecto tóxico o anemias. Aquí en el siguiente. No, la anterior está bien. Voy a hacer la aclaración al comentario que hiciste. Clamidia sí puede dar en menores de 6 meses. Nada más que no es la clamidia pneumónica, es la clamidia trachomatis, ¿ok? Que incluso puede dar oftalmología purulenta en el recién nacido. Un recién nacido con oftalmología, con oftalmitis purulenta, que no cede al tratamiento habitual, sospecha, porque sobre todo en los pacientes que se obtienen por parto, quede claro, no en las cesáreas, el canal vaginal es portador de clamidia trachomatis. Es un niño que nace por parto, que pasa por el canal vaginal, tiene una oftalmia purulenta que no responde a las gotitas que les ponen a todo recién nacido de oftalmia purulenta por otros gérmenes, porque tengo que ponerle, tenía que ser las gotitas de acitromicina. No responde a las demás que le pongan con otro medicamento, ¿ok? Sino solo responde a la que da. Y entonces se puede complicar con neumonía por clamidia, no por micoplasma, ¿ok? Y acuérdense que el tratamiento de micoplasma y de clamidia, nos habían dicho lo de clamidia antes, ya le habían mencionado, el otro agente de neumonía típica es la clamidia, la clamidia, ¿ok? Uno es el micoplasma, que es el de los niños grandes, y la otra es la clamidia, que es el de los niños pequeños. Ok, adelante. Quizá por eso está eso de pacientes menores de 6 meses. Sí, sí, gracias. Bueno, el seguimiento y la admisión hospitalaria, pues obviamente si hay una mejoría clínica, evidente, pues más que nada pues el seguimiento y va a ser lo lógico, ¿no? Lo contrario a lo anterior, ¿no? Mejoría evidente, que haya tolerancia a la vía oral, que no haya dificultad respiratoria, y aquí pues, la remisión de la fiebre por 12 a 24 horas, una pulsiometría mayor a 93%, y pues si el paciente cuenta con un familiar confiable que lo pueda atender de forma ambulatoria. Aquí como extra, pues se debe completar el tratamiento mínimo por 10 días. Se debe educar a los familiares para la detección de signos de alarma y no se debe realizar lo que es biometría hemática y estudios radiológicos para la valoración a los 48 o 72 horas si es que existe mejoría en el de los signos y síntomas. Claro, así es. No es por prescripción de radiografía cada 72 horas para ver la evolución. La evolución la ves en el niño, cómo le está yendo al niño. Si al niño le está yendo bien, ¿para qué le pides? Nada. Le está yendo bien. No, al niño no le está yendo bien. Ok, ¿habrá alguna complicación? Ok, estoy dando el tratamiento adecuado. ¿No será por otro germen distinto del que pensé al inicio? Okay, son los cuestionamientos, no sé, pero lo que me interesa es cómo está yendo. Acuérdense, tratamos pacientes, no estudios de laboratorio ni de gabinete. No trato radiografías, trato pacientes. Entonces tengo que ver cómo le está yendo a mi paciente le está yendo bien. No necesito nada porque lo que salga no le voy a dar tratamiento ni a la biometría, ni a la PCR, ni a la radiografía. No hay, yo doy tratamiento a mi paciente. Y mi paciente está respondiendo bien. Si es por el medicamento que le di o es porque se está autolimitando, no lo voy a saber nunca. Yo voy a creer, porque me interesa creer, que es por el medicamento que estoy dando. Pero a lo mejor se está autolimitando porque mi tratamiento es como dicen, es que a todo el que tiene catarro yo le doy amoxicilina, dice un médico.
y se cura. Ah, pues sí. ¿A cuántos no le has dado y se cura? Ah, no, eso no lo tengo. Pues es una mala referencia, porque no tienes un grupo control. Ya vi uno de métodos, ya sé que estoy metiendo métodos, ya dije que todo usa. No tiene un grupo control, entonces no sabe cuántos se están autolimitando y cuántos debería ser medicamento. Estoy seguro que si es catarro, si tu diagnóstico es el adecuado y es catarro, se cura sin que le des antibiótico. No es el antibiótico el que la está curando, porque la etiología es viral, no es el antibiótico, se autolimitó. Es el sistema inmunológico y de las defensas del organismo propio del ser humano quienes lograron controlar la enfermedad. Si no lo logran controlar, se complica y termina, ¿ok? Como sucede en el COVID. Si tu sistema inmunológico lo logra controlar, no te complicas, ¿ok? No es cuestión del tratamiento que des, porque no funciona ningún antibiótico para los virus. Entonces, no funciona. ¿Okay? Entonces, no es por lo que estás dando, se está autolimitando y tú solo te estás autoengañando. Para felicidad de las farmacéuticas, porque estás recetando antibióticos a la por mayor, pero para infelicidad de los siguientes pacientes, porque estás aumentando la resistencia bacteriana. ¿Okay? Estás volviendo resistentes a todas las bacterias que habitualmente son comensales naturales en todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo. Ya dije que hay una serie de bacterias que están en nuestra faringe normalmente. Una serie que está en nuestra nariz, otra serie que está en el oído, otra serie que está en nuestra piel, otra serie que está en nuestro intestino. ¿Okay? Y así por el estilo. Tenemos una serie de patógenos que están en nuestro cuerpo normalmente, y a esos los estás bombardeando, ¿okay? No al que está produciendo la enfermedad, porque es un virus que no le sirve, sino estás bombardeando a estos que se están volviendo resistentes. Cuando causan una infección, no responden a los tratamientos habituales. ¿Okay? Hasta convertirse en lo que se conoce con el nombre de superbacterias, porque no hay ninguna. Y la velocidad con la que ellas pueden volverse resistentes no es la misma velocidad con la que yo creo nuevos agentes, como sucedió ahora. La velocidad con la que se propagó COVID no fue igual a la velocidad en la que empezó la producción de las vacunas y la aplicación de ellas y completar la cobertura. ¿Okay? Acuérdense, están dispensados de fallar alguna clase, si al que le toca su vacuna de COVID tiene que ir por su segunda dosis ya. ¿Okay? Cuando le toque, está por meses diario, pero si te toca, no hay ningún problema. Primero tu vacuna de COVID, ya ves, está dispensada tu falta y te pones al día viendo la grabación. Ok, adelante. Héctor, adelante. Ok, ya para finalizar, pues el pronóstico, como dije desde el principio, lo que son las neumonías atípicas suelen no afectar tanto a lo que es el paciente, no va a haber tantas complicaciones, va a haber una buena respuesta al tratamiento. Aquí tengo de que la mejoría radiológica tarda más que la mejoría clínica, o sea, una vez que ya el paciente no tenga tos, no tenga ningún signo o síntoma, pero sí podemos, si la realizamos, que no deberíamos una radiología a las 3, 4 semanas, pues va a seguir mostrando signos de afectación, pero porque tarda más en la recuperación radiológica. Y si no hay mejora, pues se deben considerar diferentes otros problemas como derrame pleural, empiema, resistencia bacteriana, que la anemia no sea de causa bacteriana, una obstrucción bronquial por otras situaciones, enfermedades preexistentes. Pero pues al final de cuentas, si hicimos bien el diagnóstico, ya no va a haber tanto, va a haber una correcta recuperación del paciente. Esa es la razón por la cual les decimos, ¿verdad? No tratamos radiología. Es que la radiología se sigue viendo mal. Si los niños están re bien, pues, ¿qué le vas a mover? Tratas pacientes, no tratas estudios radiológicos. ¿Ok?
Precisamente aquí nos lo dicen de otra manera, pero eso nos están dando a entender. No te guíes por la radiología, guíate por cómo está tu paciente. ¿Okay? Porque en eso se debe sustentar tu toma de decisiones. ¿Okay? Y la razón es porque radiológicamente tarda mucho más en mostrarse los cambios que los cambios que vas a visualizar explorando a tu paciente. ¿Ok? El siguiente, por favor. Y bueno, ya es todo lo que tenía y ahí terminan con las referencias. Gracias, muchas gracias, Héctor. Ahora sí, ¿dudas, preguntas? Ok, si no, les doy la resolución del último caso. Ok, niño de 10 años, neumonía atípica no complicada. Se investigó inmunocompromiso y antecedente de COMBE y fueron negados. Acuérdense, tengo que investigar para hacer mi diagnóstico diferencial. Por no haber catarro ni fiebre, se descarta influenza. Se clasifica como leve y el manejo es ambulatorio. No requiere ningún estudio y el tratamiento es un macrólido oral, el que esté disponible en el lugar donde se atiende el paciente. ¿Ok? Este se les envía, bueno, les envío la presentación que ya tiene agregado todo. Y hacemos una síntesis. ¿Ok? En las neumonías típicas, sea neumococo o estafilococo o hemófilos, el tratamiento inicial debe ser amoxicilina clavulanato, México, no la amoxicilina simple, por alta resistencia que ya hay a ella. ¿Ok? Entonces necesito un inhibidor de beta-lactamasa para incrementar la potencia de acción, y ese es el ácido clavulánico. A 80-90 por kilo por día y por 10 días mínimo. Y en los pacientes alérgicos, la primera línea sería un macrólido. ¿Ok? Si se sospecha estafilococo, ¿ok? Acuérdense, inicio con amoxi, pero no me está respondiendo, ¿ok? Encuentro datos que me pueden decir que es estafilococo. El de primera elección es vancomicina. Es hospitalizado, es inmunocomprometido y está bajo ventilación mecánica, sospecho enterobacterias, son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación o los impenemos. ¿Okay? Es atípica. Voy a usar un macrólido, como ya dijimos, el que tenga yo a disposición. De primera elección en la citromicina. Es sospecho giro X, el tratamiento inicial es con trimetopril sulfonetoxazol. Ok. Ahora sí, dudas, preguntas. Ok. Si no las hay, programamos la de mañana. A eso que precisamente fue la interrupción de dar mucho federenos. El día de mañana me toca ir a supervisar campos clínicos a Tizimín. Okay, por lo tanto, no vamos a regresar a tiempo para la clase. Okay, entonces el día de mañana no va a haber la clase. Es hasta el viernes. ¿Recuerdan aquellos días de colchón que dijimos? Ya vamos a usar esto. Para el viernes corresponden los siguientes dos casos. Creo que el tema es asma, si mal no recuerdo. ¿Sí me confirman? Es asma, doctor. Sí, es asma, doctor. Es asma. Ok, entonces son dos casos que hay para el viernes. Bueno, porque como son dos, hay que resolverlos. Y por favor, hacer las presentaciones. Ahí en el programa también es asma en menor o igual a 5 años y asma en el mayor de 5 años. Son dos ponentes, si mal no recuerdo. ¿Ok? Entonces son dos ponentes. ¿Ok?
Son 2 casos clínicos y tenemos hasta el viernes. Por favor, la presentación, insisto, si mientras más pronto me llegue, es mejor para que me permita. Y hoy fue muy complicado porque tuve una sesión de 8 a 10, otra de 10 a 12, las de 12 a 12, entonces no subí las presentaciones. Subo la presentación correspondiente, ¿verdad? En los minutos que nos quedan. Estamos terminando con buen tiempo, pero tenemos tiempo para dudas, preguntas, comentarios, ¿okay? Con respecto a cualquiera de las situaciones de todas las neumonías. Todas entran al examen. ¿Cuál caso va a llegar? Es lo mismo que en la consulta. No sabes cuál de todos va a salir en el examen porque no sabes al abrir tu puerta cuál de todos te va a llegar a la consulta. Doctor, con las neumonías atípicas, en específico la de clamidia, igual se usan macrólidos. Sí, exactamente, Sí. es el mismo tratamiento. Por eso no se hace la diferencia entre si es micoplasma o pues clamidia, porque el tratamiento es el mismo. A las mismas dosis, el mismo tiempo de duración, los macrólidos son exactamente igual. Para la patología en la que se usa macrólidos, exactamente igual que en la que no es primera elección, pero se vuelve la primera elección si el paciente es alérgico a penicilinas. Si es alérgico a penicilina, es a penicilina y sus derivados. Es decir, no puedo usar la penicilina benzatínica, pero amoxicilina, ampicilina son derivados, ¿okay?, de penicilina. ¿Okay? Entonces, pues tendría yo que usar un macrólido. A veces ya les digo yo que les digo a mis niños, haz trampa, di que eres alérgico, porque eres alérgico nunca te van a recetar una inyección. Porque la alternativa si soy alérgico a penicilina es un macrólido. Y los macrólidos en Yucatán solo tenemos orales, no hay parenterales. Aunque digan que es una alternativa de manejo, en realidad la eritromicina intravenosa es una maravilla para las neumonías de los pacientes hospitalizados. ¿Ok? Porque, como ya vimos, le pega estafilococo, le pega neumococo, no le pega muy bien hemófilos influenza. Afortunadamente, hemófilos influenza ha disminuido gracias a la vacunación contra hemófilos influenza. ¿Ok? Pero no le pegaba tan bien. Entonces aquí era al revés. Si no te responde a eritromicina, piensa en hemófilos influenza. Ok, ahora no, si no te responde a amoxicilina, piensa en estafilococo. Okay. Porque enterobacteria, ya dijimos, son condiciones especiales para que yo piense en enterobacteria. Okay. Un paciente tiene fibrosis quística de páncreas, que es lo que conocemos con el nombre de mucoviscidosis, o tiene una enfermedad de inmunosupresión, tiene deficiencia de inmunoglobulinas, okay, o tiene VIH, o está hospitalizado, para que yo ponga en la probabilidad un enterobacteria. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, si no la hay, damos por concluida la sesión del día de hoy. Y hasta que yo llegue a casa, porque en la computadora de la casa se quedó la composición, porque acuérdense que la compongo a las 6 de la mañana y se me olvidó pasarla a mi USB, traerla aquí y subirla. Ok, entonces tiene que ser hasta que yo llegue a casa para que la pueda subir. Así que no se angustien, la subo seguro, pero no es inmediato. Okay, porque no la tengo aquí, la tengo en la computadora del consultorio, que es en la casa. Acuérdense que por ahora estamos dando las clases desde la Facultad de Medicina. Okay. Entonces termino la grabación, detengo la grabación. Buenas tardes a todos.